Ya, Claudia, ¿Lo hacemos en español o en inglés? vamos en español, no sé. Ya. Bueno, buenos días a todos. Buenos días o buenas tardes, depende de dónde estén. Bueno, esta es la segunda sesión del seminario O'Higgins Seminar on Optimization, o OSO, en las siglas. Y tenemos el placer de tener a Rocío Díaz, de la Universidad de Florida State University. Bueno, Rocío es originalmente de Argentina, ¿cierto? Donde hizo su doctorado y luego se fue a Estados Unidos a hacer su postdoctorado y actualmente es profesor asistente de Florida State University, ¿cierto? Bueno, hoy nos va a hablar de su trabajo en transporte óptimo, que tiene por título Techniques and Problems in Optimal Transport, Centers, Linearization and the Unbalanced Case. Bueno, muchas gracias, Rocío, y bueno, puedes comenzar. Muchísimas gracias. Me puso muy contenta cuando recibí la invitación de Claudia, así que gracias por tenerme aquí. Quizás algún disclaimer, yo vengo del análisis armónico, así que mucho de mi vocabulario va a provenir de ahí. Y fui transitando de matemática pura a matemática aplicada y ahí las técnicas de transporte óptimo me engancharon y de eso voy a contar hoy. Tuve la suerte de estar trabajando con varios colaboradores, donde hice mis postdoc en Vanderbilt y en Tufts, y con gente de University of Virginia. Me gusta empezar las charlas con algunas imágenes, quizás medio simplonas, pero primero, ¿por qué transporte? Bueno, transporte nos va a dar dos cosas, una nueva medida, y también una forma de asignar partículas de un lado para el otro. Pero esta nueva medida que nos va a dar es bastante distinta a la distancia euclidia. Cuando digo medida, en este caso es formas de comparar, entonces me estoy refiriendo más a distancias. Eh, y esta imagen es muy simple, pero quizás refleja lo que no puede capturar la distancia euclidia. Si yo tengo píxeles en una imagen, estos tres que se ven acá, el blanco, el rojo y el azul, si pongo coordenadas y este blanco es 1 y todos ceros, el rojo es 0, 1, demás ceros, y el azul el de acá es todos ceros y un 1. Si empiezo a medir con la distancia euclídea, con la L2, tendría raíz de 2 distancia entre todos, 2 a 2. Entonces no puedo distinguir quién está más cerca de quién. En cambio, transporte me va a decir que la distancia que provenga de transporte me va a decir que el blanco y el rojo están más cercas que el blanco y el azul. Y después voy a charlar un poco más de cómo captura la morfología. Pero por ahora cosas que no puedo distinguir con la distancia euclidia y por lo tanto hacer gradiente por descenso falla, sí puedo distinguir con la medida que va a provenir de transporte. Eso en cuanto a transporte. En cuanto a varicentros, voy a trabajar con datos, entonces mi conjunto de datos puede provenir de algún dataset simple, por ejemplo, EMNIs, dígitos escritos a mano. Y si tomo dos clases, de ahí ceros y uno, quisiera poner coordenadas a ese espacio. Entonces, la idea que voy a contar hoy es tomar dos referencias, dos templates de cada clase, un uno y un 0, como se ven acá, y a esos ponerles coordenadas 0, 1 y 1, 0 a la otra. Y pensar que el resto de los datos vive en el espacio de baricentros, que en este caso, como tengo solo dos puntos, uno en esta coordenada y otro abajo, el espacio de baricentros es
el segmento que los une. Entonces quisiera dar las coordenadas de todo el resto de las imágenes en mi dataset con respecto a esos dos templates. Y estas coordenadas van a provenir de una geometría o este espacio de baricentro va a estar dado por transporte. Entonces, y quisiera que de alguna manera esas coordenadas reflejen la geometría. Si tomo una imagen que se parece mucho a un 1, quiero que sus coordenadas estén cerca del template que representa la clase del 1. Si tomo otra imagen que se parece a un 0, sin saber su label, sin saber su etiqueta, quisiera que esté cerca de la referencia que tomé como dígito 0. Y si llega a haber un dígito mal escrito, como la letra de mi papá, que es médico y tiene una letra horrible, bueno, quisiera que esté medio que en el medio y no se pueda distinguir bien. Esa va a ser una parte de la charla. Y la otra parte, si llego a tener tiempo, lo que se llama linearize o linear optimal transport, que es una idea simple, pero viene de querer embeber el espacio de medidas, medidas de probabilidad, que van a ser los objetos con los que vamos a trabajar, en un espacio euclidio, eh, que después voy a contar rápidamente, que tiene que ver con el espacio tangente a este espacio. Tomar prestada la distancia euclidia en este espacio y otorgarle al espacio de medidas una distancia que provenga de tomar acá la distancia euclidia. Entonces, dos medidas acá, les voy a dar una nueva medida que sea transformar y tomar la distancia acá, como se ve en la fórmula. Y el trabajo que yo hice en este caso tiene que ver con cuando tengo un espacio de medidas que no son de probabilidad, sino que son medidas finitas con cualquier masa. Entonces la charla va a estar dividida en dos partes. Primero, el problema de baricentros, y para eso necesito introducir los términos de síntesis y de análisis que vienen de mi background. Eso va a ser la motivación. Hablaré del modelo que voy a estar considerando, BCM, el Barycentric Coding Model. Voy a introducir la métrica de Wasserstein, que quizás es, por la charla que tuvimos al principio, quizás es medio simple, pero tengo mis slides para eso. Y Gromov-Wasserstein, otra medida proveniente de transporte más rígida que la distancia de Wasserstein. Y la parte 2 hablaré de la linearización del transporte óptimo y cómo hacerlo en el caso en que tengo medidas con distinta masa. Bien. Entonces, para introducir los problemas de síntesis o los procesos de síntesis y análisis, empecemos de bien básico, nos situemos en RD y tomemos una base de vectores ahí. Entonces el proceso de síntesis consiste en, si yo te doy coordenadas, vos me das un vector y en este contexto dar un vector es hacer combinaciones lineales. Si tengo mi B, entonces lo puedo coordinatizar respecto de U1, U2, U3, mis vectores base. El problema de análisis, que es en el que yo voy a estar concentrada, consiste en el proceso inverso. Si me das un vector, me tenés que devolver o estimar, si no se puede, las coordenadas lambda 1, lambda d, tal que al hacer la combinación lineal me recupera P. Entonces, como dije, yo estoy interesada en, si tengo un vector B, dar las coordenadas con respecto a la base o a los templates o a las referencias que tome. En el caso que mencioné recién de tener una base en RD, dimensión finita, espacios vectoriales, sabemos cómo resolver esto, damos la base dual y esas son las máquinas que si se las aplico a B me devuelven las coordenadas.
Y en este contexto, hacer análisis y síntesis me da una reconstrucción perfecta. Esta combinación lineal me reconstruye exactamente el input B. Sabemos que el mejor escenario es tener bases ortonormales, entonces ahí síntesis y análisis vienen dadas con las mismas máquinas, con los mismos vectores. Hacer el proceso de análisis es simplemente proyectar contra la base ortonormal que tomé. Y esto es un caso en dimensión infinita del análisis de Fourier. Si ahora me dan una señal, por simplicidad, en el L2 del 0,1, por simplicidad estoy tomando el 0,1 de función con energía finita. Entonces lo que Fourier me hace, el análisis de Fourier, me permite descomponerlas en senos y cosenos con distintas frecuencias y puedo comprimir la información en los coeficientes que vienen de hacer los productos internos, las proyecciones contra los senos y cosenos o las exponenciales complejas con eh, frecuencias enteras. Si trunco, en este caso tengo que tener un análisis infinito, si trunco, la reconstrucción no es perfecta. Pero esta sería como una motivación. Si nos vamos del mundo lineal y introducimos un poco más de geometría, podemos plantear algo similar a estos procesos de análisis y síntesis. Entonces, ahora no voy a considerar más U1 u S vectores base, sino que los voy a pensar como vértices, y estos van a ser mis templates, vértices de un convexo en RD. Sigamos con el caso simple. Voy a restringir mis coordenadas al probability simplex. Las coordenadas ahora tienen que sumar 1 y ser todas positivas. Y los procesos de síntesis y de análisis van a ser como sigue. Sí, igual que antes. Me das coordenadas, te tengo que crear vectores en este caso, o puntos. Pero no cualquier punto, sino un punto que viva en el espacio de baricentros. Si tengo dos, en el segmento y las coordenadas son 1 menos t, que suman combinaciones convexas. Esto se puede plantear generalmente, bien general, para después ser generalizado con el problema de optimización de baricentros, que en este caso particular sabemos la solución y viene dada por combinaciones convexas. Weighted average. Y el proceso de análisis es el reverso. Si me das un punto que vive en el espacio de baricentros, yo tengo que estimar o dar exactamente las coordenadas 1 menos t o lambda 1, lambda s de ese punto. Entonces, dado B, tengo que dar las coordenadas tales que B, el input, y algo que sinteticé moviendo las coordenadas lambda, están cerca. En este caso, todos los vectores que puedo sintetizar sabemos cómo se construyen con combinaciones convexas de los vértices. Pero podría pasar que no sabemos la forma. En este caso, hacer análisis y síntesis, si el B original no vive en el espacio de baricentros, no vive en el convexo, bueno, no recupera exactamente B. En el caso de estar en RD, me da una proyección. Pero de alguna manera lo estoy estimando en este contexto. Entonces, para generalizar esto, voy a considerar un espacio métrico, lo único que tengo es una distancia, y ahora mis templates van a ser puntos en ese espacio a los que ni siquiera les voy a pedir que sean vértices de un convexo. Podrían estar en el mismo lado, no hace falta para las aplicaciones y demás considerarlos como
como vértices de un convexo, bien general. El problema de síntesis va a ser, si yo doy coordenadas en el simplex, dame el B con coordenadas que me resuelve el problema de baricentros. Y acá estoy usando la distancia que tengo en mi espacio. Y el problema o el proceso de análisis es el reverso. Si me das un punto en tu espacio, me tenés que devolver las coordenadas tales que el que sintetizo con esas coordenadas está cerca con respecto a la distancia de este espacio del input B. Y mis espacios métricos van a provenir del transporte. Entonces, para eso, déjenme introducir rápido la distancia de Wasserstein desde dos ópticas, desde la óptica de Monch y luego de Kantorovich. Desde la óptica de Monch, ahora mis puntos, no, los que eran antes mis vectores, ahora mis puntos van a ser cada uno de ellos medidas de probabilidad. Si tomo una medida de probabilidad sigma y una nu, a sigma la llamo la referencia, nu el objetivo. La distancia que voy a computar entre sigma y nu proviene del siguiente proceso. Tengo que buscar un mapa T que me pushea la masa de sigma a la masa de nu. Esa va a ser mi conservación. Tengo que conservar la masa. Y tal que si computo el costo de usar esta transformación para pushear sigma en nu, o sea, si la partícula X va a T de X y estoy moviendo masa sigma X, hago y sumo en todos los puntos, hago como ese trabajo. Y este sería el costo, lo que tengo adentro de las llaves, el costo dado por T de mover masa sigma en nu. Y voy a buscar adentro de todos esos posibles mapas el que me da el mínimo costo de transportar masa de un lado para el otro. Y al hacer ese proceso de optimización obtenemos una distancia que es la distancia de Wasserstein en el espacio de probabilidades. Tengo que tener algunas consideraciones que estas integrales tengan sentido, momento finito y demás, pero si estamos en un compacto, todo eso vale. En el caso de Kantorovich, si el transporte viene de mover masa de un lado para el otro, a mí me gusta pensarlo como que estamos planificando mandar productos a negocios o cualquier tipo de planificación que uno tenga en mente. Y cuando uno hace una planificación para mover masa de un lugar a otro, para mover recursos de un lugar a otro, lo primero que hace es una tabla y dice, bueno, de mis referencias voy a mover un poco a este negocio, otro poco a este negocio y así. A esos planes, a esas planificaciones o planes de transportes los denoto con pi, son todas las posibles tablas que me puedo hacer, tales que las columnas suman la referencia y las filas suman la target. Hago lo mismo, veo cuál es el costo de cada uno de mis planes. Si muevo masa de X a Y y recorro esta distancia y estoy moviendo masa dada por la entrada de mi tabla y sumo en todas las locaciones de mis referencia y de mi objetivo, ese sería el costo de una tabla, de una planificación. Y busco el plan óptimo para ese costo de transportar. Esta es otra formulación de la misma distancia de antes, que es la distancia de Wasserstein. Pero quería tener los dos conceptos a mano, de planes y de mapas. Una diferencia con la distancia euclidia, más allá de la primera bien simple que di al principio, es más morfológica.
Y para eso voy a usar estos tres histogramas, el azul, el rojo y el verde. En el caso de compararlos vía la distancia euclidia, es bien punto a punto. Uno toma la diferencia entre lo que tengo en la coordenada 1, tomo al cuadrado y sigo, sumo todo y tomo raíz. Pero las comparaciones son punto a punto. Estas diferencias son punto a punto. En cambio, la distancia de Wasserstein, las comparaciones son a través del mapa o el plano. Puedo splitear masa, puedo romper masa y dividirla. Eh, pero no van a ser ya coordenada a coordenada, sino a través del mapa T o del plan pi. Y eso en algunos contextos me da más información sobre la morfología. Si yo tengo el histograma azul y el rojo, uno diría que estos dos están más cerca que el azul y el verde porque tienen la misma morfología y el rojo es solamente un cuadradito corrido del azul. Sin embargo, si hago los cálculos, el azul y el rojo están a mayor distancia que el azul y el verde. Con la distancia de Wasserstein pasa lo contrario. Me dicen que no, exactamente el azul y el rojo se parecen más que el azul y el verde. Y el problema de baricentro se plantea de la misma manera. Ahora mis puntos son medidas de probabilidad. Tomo S templates, mu1, mu-s, y el proceso de síntesis es, si te doy coordenadas, me tenés que devolver una medida, ahora nu, que me resuelve el problema de baricentros con la distancia de Wasserstein. Y el proceso de síntesis, si me das una medida nu, me tenés que devolver las coordenadas de una medida sintetizada que venga de ser un mínimo de este problema de baricentros. Me tenés que devolver solo las coordenadas de esa medida que está más cerca del input en el sentido de Wasserstein. Eh, en este contexto no me voy a focalizar tanto, pero sí quiero decir cuál es la idea fundamental. La idea fundamental es que en Wasserstein tenemos una estructura riemanniana y de alguna manera podemos hacer cálculo, podemos tomar gradiente del funcional del problema de baricentros. Esto en ciertos contextos, bajo ciertas condiciones, que la más básica es que tengo que tener todas mis medidas absolutamente continuas con respecto a la medida de Lebesgue. Y tengo una fórmula para el gradiente en términos de combinaciones convexas con las coordenadas lambda de los mapas óptimos de transportes entre el input y las referencias, menos la identidad y después voy a contar de dónde viene. Pero solo quería decir esto, que tengo una manera de hacer cálculo. Al último, con la linealización, voy a contar un chiquitín de eso. Y solo dar un poco de referencias a Joan Carlier, bien desde la óptica de optimización, resuelven este problema. Y también un libro que quizás no es de los clásicos, pero hoy por hoy sí, para resaltar en la última referencia de acá. Y mi mentor en TAF, en el último lugar donde estuvo, a partir de esto y de la última referencia que vemos acá, de exponentes en transporte como Couturi, Peiré y también Bonil, introducen esta idea de coordenadas baricéntricas. Entonces mi mentor, James Murphy, planteó este problema de devolver las coordenadas y listo dos de sus referencias aquí. Yo me voy a concentrar más en este problema con otra distancia que venga de transporte en un segundo. Antes quisiera
poner una imagen de cómo se ve el espacio de baricentros en el contexto de Wasserstein si tengo solo dos templates. Si tomo como template el dígito 0, la imagen 0 y la imagen 1, el espacio de baricentros se ve como estas fotos en el intermedias. Todos estos son puntos en el medio y las coordenadas las puedo calcular abajo, donde estos punto 83, punto 17 son las coordenadas 1 menos t, t, de resolver el problema de baricentros con solo dos templates, mu0 y mu1, que en este caso son la primera y última nube de puntos. En este caso, todo lo que puedo, todos estos mínimos están dados por una fórmula concreta que viene dado por una interpolación en el sentido de Wasserstein entre referencia y objetivo. Yo resuelvo el problema de transporte entre referencia y objetivo. Si tengo suerte, tengo un mapa T e interpolo T y la identidad y pusheo la referencia y entonces obtengo todas las medidas intermedias. Y este espacio de baricentros se ve muy distinto al espacio de baricentros euclidio de hacer combinaciones convexas, donde la masa como que se teleporta. Las imágenes que tuve recién son de nubes de puntos. Yo puedo pensar nubes de puntos como espacios de probabilidad discretos. Y ahora me voy a concentrar en darle más estructura y hablar de redes o networks. Entonces, a mi nube de puntos, a mi espacio de probabilidad discreto, le voy a agregar distancias o pesos que pueden no necesariamente provenir de distancias entre los nodos. Y entonces voy a codificar esa información en una matriz de pesos que va a ser mi omega. Entonces pasamos de tener puntos en nuestro espacio que eran medidas de probabilidad a tener medidas de probabilidad y una matriz de pesos. Y me voy a concentrar en el caso finito discreto. Entonces ahora quiero introducir una nueva distancia que viene del transporte, pero para comparar estas dos redes, X e Y. Medida de probabilidad, cada una de ellas viene con una medida de probabilidad soportada en los nodos, distintos pesos en mis nodos y pesos entre nodos. La distancia que voy a introducir es la de Gromov-Wasserstein y tiene una formulación similar a la de transportes. De nuevo, quiero conseguir el mapa pi óptimo para este proceso de optimización, donde de nuevo estoy moviendo masa, estoy conservando masa de una nube de puntos a otra, pero ahora tengo en cuenta los pesos entre los nodos, entonces quiero que en este proceso de pasar masa de un lado para el otro vía pi, las distancias internas se preserven. Si muevo xy a i sub j y xy' a i sub j', quiero que la distancia interna sea preservada. Si estos estaban cercas, tienen que ir a dos que también están cercas en el mismo sentido de antes. Así como comparé la distancia euclidia con la distancia de Wasserstein, comparemos con un ejemplito simple esta nueva distancia de Gromov con la original de Wasserstein. Si acá tengo dos nubes de puntos uniformes, Wasserstein, la asignación, el plano, el mapa, va a tratar de movernos lo mínimo posible. Es bien vago en ese sentido. Yo para optimizar el costo de transporte quiero moverme lo mínimo posible. Entonces, la asignación es un sorting en este caso. El primero va al primero, segundo al segundo y así.
En el caso de Gromov, si las distancias entre los nodos me determinan los pesos y estos dos puntos están a la misma distancia de dos que veo en mi objetivo, bueno, esa va a ser la asignación que voy a, a optar por poner. Y si estos dos están cerca, los voy a asignar a dos que están a la misma distancia que los originales, misma o similar. El problema de baricentro se plantea de la misma manera, pero ahora mis puntos son redes, X1, XS van a ser mis templates. El problema de síntesis tiene la misma formulación, me dan coordenadas y quiero dar la red que me resuelve el problema de baricentros con respecto a los templates que tomé en el sentido de Gromov. Y el problema de análisis es donde yo me concentré en el año que estuve en el último postdoc con James Murphy. Si me das una red, te tengo que devolver las coordenadas tales que la red con esas coordenadas está cerca en el sentido de Gromov del input. En este trabajo lo que hicimos es ir a ver qué se hacía para poder generar redes, para sintetizar redes. Dadas coordenadas, resolver el problema de baricentros. Y hay dos referencias importantes, de nuevo, Couturi, Peiré y Solomon, eh, que lo que hacen es, bueno, escribir la distancia de Gromov, que es lo que tengo acá. Esa es la distancia de Gromov entre I, que acá no aparece, y el template XS. Y hacer el proceso de minimización como que en dos etapas. Encuentro pi y actualizo, encuentro los pi óptimos y actualizo y encuentro i y resuelvo para ese i y vuelvo. Lo hacen en dos etapas, pero con la simplificación de que consideran el tamaño de la red que van a dar fijo. Entonces ya de entrada fijan el tamaño de la matriz de pesos de esta red, por ejemplo, M por M. En el caso de la segunda referencia, lo que hacen es de alguna manera lo mismo, pero primero van a hacer un proceso de blow up y poner a todas las redes en el mismo tamaño, pero sin fijar el tamaño de entrada. Entonces, el algoritmo de la primera referencia se ve más o menos así. Fijo los templates, fijo las coordenadas, fijo el tamaño de la matriz de pesos, inicializo mi algoritmo con una matriz de pesos. Y para ese input inicial resuelvo todos los problemas de Gromov, obtengo los pi y ahora una vez que fijé los pi, el problema de antes, optimizar para i, cuando esto está fijo, cuando no tengo más este mínimo, es simple y tengo una fórmula bien parecida a la euclidia. Son combinaciones convexas de las matrices de los templates conjugadas porque tuve que reasignar masa vía los planes pi. Y repito, esta fue una heurística que ellos dan en el paper, y se preocuparon más por las aplicaciones. Y nosotros, bueno, tomamos esta heurística y vimos que esta idea de punto fijo en realidad tiene exactamente un punto fijo. Si a mí me dan una red de entrada, puedo calcular cuál es el tamaño de la matriz, solamente veo cuál es el tamaño de la matriz de pesos, y si asumo que está en el espacio de baricentros, ese es mi modelo, el Barycentric Coding Model, asumo que esta red vive en el espacio de baricentros de los templates que fijé de antemano, entonces tiene que ser un punto fijo de la iteración anterior. Esta matriz tiene que ser de esta forma.
esa combinación convexa. Entonces, al tener exactamente una fórmula, pero no saber quiénes son estos pesos lambda, si quiero resolver el problema de análisis, ahora simplemente pongo una distancia, por ejemplo, en el espacio de medidas, la de Frobenius, y resuelvo para lambda, y esto es un problema cuadrático convexo, simple de resolver, bien de matrices, bien euclídeo. Algo muy similar pasa con la otra referencia, con el otro paper, em, pero al inverso, no van a fijar el tamaño de la matriz de entrada, sino que lo van a fijar eh, a posteriori vía el siguiente proceso. Primero se fijan, yo mentí un poco, para Gromov ser una distancia verdadera necesito cocientar por las cosas que inicialmente a los ojos de Gromov son cero. Eh, y eso está relacionado con la definición de isomorfismo débil para redes. Con esta imagen no voy a dar la definición formal, pero quizás con esta imagen se nota ¿a qué me refiero con esto? Dos redes, la que tengo recuadrada acá y la que tengo recuadrada al otro lado, son iguales a los ojos de Gromov si la de mi derecha se puede colapsar a la izquierda. Por eso acá tengo los pesos repetidos, pero si colapso todo, tengo esta red. Y si comparo esta red con la de la derecha, para Gromov son cero. Entonces me da lo mismo considerar la que tiene un punto o la que tiene dos puntos con los pesos adecuados. Teniendo en cuenta esto, el proceso de blow-up que los autores proponen es, si me dan dos redes, X e Y, bueno, tengo que calcular la distancia de Gromov y el plan o el mapa óptimo. Probablemente sea un plan que necesite splitear masa, romper masa y distribuirla. Lo computo y después de tener esa asignación genero nuevas redes XB e Y sub B, cada una isomorfa débil a la original, o sea, exactamente la misma a los ojos de Gromov. La XB es isomorfa X, Y sub B isomorfa Y, pero ahora las nuevas redes tienen la misma cantidad de nodos, con la misma masa, dos grandes, dos chiquitas, y después los pesos adecuados, tal que si colapso XB a X son la misma. Y la cantidad de nodos acá viene básicamente de si dos flechas llegan a este nodo, bueno, este nodo se va a romper en dos nuevos nodos, en estos dos de acá arriba. Y si de este nodo salen dos, bueno, a ese es el que lo voy a romper. Y entonces al hacer ese proceso de blow up, termino teniendo que este plan se convierte en un mapa y ahora las asignaciones, si pongo los labels adecuados en los nodos, lo puedo tomar como incluso la identidad. Bueno, a partir de hacer este proceso, el teorema que se obtiene es el siguiente. Si a mí me dan una red que vive en el espacio de baricentros, sigo con mi Barycentric Coding Model, y pertenece al espacio de baricentros en el sentido de resolver el problema de baricentros con Gromov para templates fijos, X1, XS. Entonces hago blow up entre y todos mis templates. Ahora tengo nuevas matrices de pesos, todas con el mismo tamaño. Y lo que pasa es que la matriz de pesos de Y, a posteriori de hacer este blow up, tiene que ser una combinación convexa de las matrices de pesos de los templates una vez que hice blow up. Entonces esta combinación convexa tiene sentido, es sumar matrices del mismo tamaño.
No conozco los pesos lambda, entonces resuelvo un problema matricial con la norma de Frobenius usual para resolver mi problema de dar las coordenadas lambda. Y entonces el problema de análisis en este contexto es bien, bien simple. Eh, Así como hice en el caso de Wasserstein, veamos cómo luce el espacio de baricentros en el caso de Gromov. Si a mí me dan los mismos templates de antes, la imagen de un dígito 0, la imagen de un dígito 1, hago blow up entre estas matrices de pesos, que en este caso estoy considerando los pesos internos dados por la distancia euclidia. Y una vez que hice ese proceso de blow up, hago combinaciones convexas entre esas dos matrices y todas esas combinaciones convexas son exactamente los puntos intermedios o los puntos en este segmento en el sentido de Gromov. Para plotear, dadas las matrices de pesos, uso MDS. Eh, para finalizar, algunas imágenes. Si me dan un baricentro sintetizado con Gromov, la reconstrucción, dar los pesos y volver a reconstrucción y volver a reconstruir, volver a sintetizar, tiene que ser perfecta. Esa fue una de nuestras suposiciones. Y funciona. En el caso de Blow Up, los pesos, los nodos se duplican o triplican eh, en la parte computacional. Para todos mis códigos usé Python OT, la librería. La imagen que tenía al principio, si tengo dos templates, asumo que el resto de los puntos en mi dataset viven en el espacio de baricentros y por más que no los sinteticé, asumo que viven en ese espacio y resuelvo el problema de análisis y estimo coordenadas. Pero quizás estas sean proyecciones, no sean porque estos puntos inicialmente no son generados artificialmente, son puntos reales de mi dataset. Si hago la clasificación igual que recién, pero con más templates por clase, las separaciones entre las clases son más pronunciadas y acá estoy usando tsni para reducir la dimensión, porque si tengo dos clases, un template por clase, tengo coordenadas que viven en R2, pero si tomo tres templates por clase, ahora tengo 6 coordenadas y estos plots son en R2, así que estoy usando eh, eh, Dimensionality Reduction para poder plotear esto. Y sí notamos que Gromov es bien rígido. Si ahora mis clases son las imágenes 0, 4 y 7, bueno, el 0 y tomo un template por clase, y trato de clasificar todos los demás puntos en mi dataset. Bueno, sí, la clase del 0 va a estar bien separada de la del 4 y el 7, pero como Gromov es invariante por rotaciones y demás transformaciones, el 4 y el 7 se parecen mucho a los ojos de Gromov. Y de este lado ploteé las coordenadas de algunos puntos seleccionados aleatoriamente del dataset. Un 7 por acá, 4 y 4 con coordenadas cerca de mi referencia 4 y los dos ceros cerca de mi referencia 0. Eh, ya me estoy pasando de tiempo, así que solamente quisiera decir en qué consiste el proceso de linearización de transporte óptimo, así que ahora voy a pasar de página completamente, pero solo para decir algo. Si considero el espacio de probabilidades con la medida de Wasserstein,
Em, Eso dije brevemente que para cada punto tengo definido un espacio tangente y ese espacio tangente viene dado por mandar mi medida a mapas de transporte. Entonces con eso uno puede definir una noción de transformada. Si fijo una referencia, y me dan ahora esta transformada va a venir por el siguiente proceso. Me dan una medida y la mando al mapa óptimo de transporte entre la referencia y nu. Al hacer eso, estoy bajando al espacio de tangente de la referencia. Entonces, nu1 y nu2 bajan a ese espacio y estoy haciendo como que Taylor, entre comillas, con respecto a la referencia. Eh, en el problema de transporte, de tener medidas que ya no son de probabilidad, hay muchas formas de plantear la formulación de Kantorovich y una que funciona bastante bien es agregar una penalización lineal entre la masa que puedo destruir y crear y encontramos como que que se desacopla lo que transporto y lo que construyo y creo. Entonces, en esas curvas de medidas que mostraba recién, en esa interpolación entre referencia y, y objetivo, tengo una parte que es la misma interpolación que Wasserstein y la otra es una combinación convexa entre la masa que destruyo y creo. Eso se ve en la imagen de mi derecha. Si tengo que transportar dos deltas en estas otras dos deltas, pero tengo una penalización que me dice si el costo es muy alto, no transportes, destruí y crea. Pero si el costo, que en este caso viene, o la penalización lambda es bajo, transporta. O si las medidas están cerca, transporta. Entonces acá se ve cómo se transporta la masa del medio a la violeta y la otra parte se destruye y crea linealmente. Eh, no voy a decir más nada y les agradezco muchísimo. Ok, muchas gracias, Rocío. ¿Hay tiempo para algunas preguntas? No sé si la van a hacer. David tiene una pregunta. ¿Tienen preguntas? Sí. Sí, Sí. oye, muy interesante la presentación, muchas gracias, Rocío. No, gracias a ustedes. Te quería preguntar si la idea de mirar el espacio de baricentros se ha ocupado en problemas tipo optimización distribucionalmente robusta. Me imagino que uno podría pensar que tengo algunos templates de referencia y mis probabilidades pueden ser solo combinaciones de esos templates y ahí trato de optimizarlo, digamos. ¿Eso se ha hecho? Bueno, ese es exactamente si estoy entendiendo. No sé si estoy entendiendo exactamente la pregunta. A ver, déjame ver si me puedo explicar. Pero acá los templates, las medidas MUS-VS están tomados al azar, cualquiera. No necesariamente tienen que formar un convexo. No, claro, en Ujú. realidad a lo que me refería es que uno a veces cuando quiere hacer optimización, este punto entre medio entre optimización robusta y optimización estocástica, que es asumir un bias sobre la posible distribución de puntos, sobre la posible probabilidad que hay en tu conjunto de incertidumbre. Digamos, yo he visto problemas del tipo están cerca del cero, que están acotados en norma Wasserstein del cero, cosas así. Uno podría pensar que tienes algunas distribuciones de referencia y dices, ya, voy a suponer que mi distribución vive en los baricentros de esas distribuciones, en este sentido.
y sobre eso hago optimización robusta, digamos. Eso es Claro, algo así planteamos nosotros con el problema de análisis, de recuperar los pesos, pero no te sabría decir, es una buena pregunta. Ujú. Concretamente tu pregunta no sabría decirte, pero algo por esa idea va esto del problema de análisis, de estimar coordenadas, porque quizás no vive en el espacio de baricentros. Pero ahí influye, sí, mi conocimiento previo, que es más del análisis que de optimización, que es quizás un objetivo, ujú, súper. en el Muchas tintero. gracias. ¿Veis que Luis, ¿qué pregunta? Ay, sí. Gracias. Bueno, gracias, Rocío, por la Hola. charla. Te aprovecho de saludar. Sí, Oye, quería hacerte una pregunta más que nada por el lado numérico de las dos, o sea, de las dos approaches, del sí. approach más como continuo, que yo vi que al final igual todos tus problemas son más discretos, digamos, al final, ¿cierto? Al Bueno, final esa es del una día. diferencia entre Wasserstein y Gromov, que todavía no entiendo del todo. En Mm, Wasserstein yo puedo calcular gradientes si mis medidas son continuas, ahí tengo ya, teoría. Si tengo densidades, si tengo absolutamente continuo con respecto. En Gromov hay muy poco hecho, sí hay papers que dicen cuando tengo un mapa T. Pero en general es más fácil considerar el caso discreto. Es muchísimo más fácil el discreto. ya. Sí, porque mi pregunta más que nada va para el lado de qué es lo que cuesta más, porque cuando tú tienes un montón de problemas que tienes que resolver, en el caso continuo tienes que calcular un mapa de transporte Ujú. para cada uno de los problemas para poder calcular el baricentro. Entonces, me imagino que ahí está el costo numérico de cada uno de los pasos que tú vas a hacer en tu algoritmo para poder encontrar la solución, digamos. Y en el Gromov es resolver cada uno de problemas que probablemente son simplex, no sé, o cosas así. Entonces, ¿qué ocupas? ¿Qué es lo que cuesta más? ¿Dónde uno podría mejorar? Quizá una formulación Sí, dual, Gromov es no sé. muy poco eficiente. Mm, Seguimos teniendo mejores resultados con Wasserstein, por más de no preservar estructura interna. Eh, Viene por el lado de ser no convexo, resolver cada uno de mis problemas de Gromov, y en el caso de Wasserstein está muy estudiado cómo ese problema de programación lineal, hacerlo más eficiente con ponerle un término de regularización, hacer claro, Singhorn entropía. y demás. La misma idea está para Gromov y Python OT lo usa. Los códigos que están implementados también no resuelven este problema de entrada, sino que agregan una regularización para hacerlo más eficiente. Pero sigue siendo muy costoso resolver cada uno de estos Estos problemas. problemas. Yo tengo ese de esos, es muy costoso. Y en la computación, ¿por qué dejamos las dos referencias? Porque por más que acá tengo una simplificación que el tamaño se fija de entrada, no me crece tanto el tamaño de las matrices. Con el otro, uy, sorry. Con la otra formulación de hacer estos blow-ups, los tamaños con los que uno termina son muy grandes, entonces sigue siendo mejor el primer approach desde el lado computacional. Claro, ahí, Este, ahí, ahí se me ocurre que quizá algún approach dual podría ser reducirte la cantidad de variables o algo así, ¿no? Como, bueno, sí, 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 sí. Hay cosas hechas con Gromov en cuanto a formulación dual, pero nunca son del todo convincentes. Parten el problema de Gromov en una parte que puede ser entendida como Wasserstein y ahí usan la formulación dual y siguen, pero nada que me haya convencido a mí del todo, como en el caso clásico de Wasserstein. Sí, tal cual. perfecto, muchas gracias. No, a vos. ¿Ernesto? Ahora, ¿se escucha bien? Sí. Ya, bueno, tengo una pregunta en realidad más como justamente lo último que hablaste, que era el tema como del embedding de Wasserstein en L2.
Sí, Entonces, bueno, entiendo que en el fondo la idea ahí es como, primero, fijas una medida absolutamente continua, como para tener unicidad de transporte, sí. y después, un poco, no sé, en realidad mi pregunta es como, ¿por qué hacer el embedding? Como, ¿qué es lo que se gana, qué es lo que se pierde, o qué se busca al hacer el embedding? Sí, es buena la pregunta. En el caso de estar en dimensión uno, no se gana ni se pierde nada. El embedding, esta distancia que uno tiene al hacer el embedding, es la misma que Wasserstein. No hay, si yo considero esta distancia acá, sube a la misma distancia en Wasserstein. Eso en el caso de tener medidas unidimensionales. En el caso de tener de estar en dimensión alta, lo que se gana es en lo siguiente. Si tengo un problema que me requiere calcular funciones me requiere calcular costo 2 a 2 entre distribuciones de probabilidad, y ese costo lo mido con Wasserstein, es muy costoso. Cada vez que hago una computación, cada vez que computo una distancia de Wasserstein, tengo orden cúbico en las muestras. Em, y eso lo tengo por cada uno de las medidas 2 a 2 que considero. Con esta linealización lo que hago es comparo todas con una. Entonces sí, para cada una de esas sigo teniendo orden cúbico, pero ahora en vez de ser n cuadrado comparo a todas con una misma. Si antes tenía que hacer eh, Wasserstein 2 a 2 entre todas, y demás. Ahora tengo que compararlas a todas estas cuatro solamente con una con una. Entonces tengo menos distancias de Wasserstein. Tengo n Wasserstein en comparación con n cuadrado que tengo del otro lado. Entonces el costo se reduce ahí. Estoy pivoteando en una referencia para reducir la cantidad de, de costos. Y eh, entonces creo que tengo un backup para eso. Acá en esto de la eficiencia es lo que estaba tratando de explicar recién. Si tengo n grandes probabilidades que quiero comparar 2 a 2, si hago Wasserstein, tengo que resolver n en 2 computaciones de Wasserstein. Si hago la linealización, las comparo a todas con una y tengo una por cada una de las n. Y entonces se reduce la cantidad de distancias de Wasserstein que computo. ¿Y por qué digo que tengo que igual hacer n? Porque para hacer el embedding necesito ese mapa de transporte. Y ahí tengo que calcular Wasserstein. Eh, y las otras ventajas son, bueno, que tengo una nueva métrica, que eso es algo que en Machine Learning se explora. Bueno, si pongo esta nueva función de costo, mm, qué ventajas tengo como exploración. Nosotros encontramos que lo mejor es esta eficiencia, pero bueno, también en el espacio proyectado, perdón, sí, me estoy enredando. Sí. Si le doy una nueva distancia al espacio de probabilidades vía tomar distancia L2 en el espacio proyectado. Bueno, con esta nueva distancia tengo geodésicas arriba, pero con esta nueva noción. Y las geodésicas arriba están dadas por
bajar, tomar la transformada, el embedding, hacer la interpolación lineal en el espacio tangente y pushear la que estoy pivoteando. O sea, tiene también una geometría buena en ese sentido, interpretable. Y, y bueno, yo mencioné que trabajé con gente de Virginia, Gustavo Rode está muy vinculado a la gente de biología y a veces es bueno para ellos tener una manera de pasar todo a un mundo euclidio y ahí usar sus algoritmos que ya los entienden bien, están optimizados y demás. Entonces, tener una transformada a veces desde el punto de vista ingenieril o de tratar de aplicarlo con otras áreas es útil. Y bueno, como en realidad, por ejemplo, con respecto a la métrica, entonces, bueno, en efecto entrega una métrica. ¿Y como qué pasa con la topología? Porque yo creo que Wasserstein va a implicar la convergencia en esta, pero al revés, en efecto es más débil o es como equivalente. Bueno, hay poco hecho de eso, sí. En el caso unidimensional, esto es lo mismo que Wasserstein. Si no tengo una sola de las cotas, esto es más malo que Wasserstein. Em, y donde tengo by Lipschitz o demás, está poco estudiado y solo para algunos casos. Si tengo medidas que sean solo trasladadas de una o dilatadas de una conservando masa. Hay un paper en mis referencias de acá. El segundo de Carolina Müller y Alex Cloninger, que ahí tratan de comparar cuál es el error dado por esta linearización con Wasserstein. En qué caso se puede decir algo de si uso la distancia linearizada como un proxy de Wasserstein, bueno, ¿cuál es el error que estoy cometiendo ahí por estar en el tangente a una referencia? Ujú, sí. Pero hay poco, y de nuevo no son tan convincentes, son para clases de medidas especiales, todas trasladadas de una, todas dilatadas de una y demás, bien rígidos los modelos. Sí. Súper, gracias. ¿No hay más preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias, Rocío. ¿No? Gracias por la Gracias a charla. ustedes. Gracias, Rocío. Y también gracias a todos los que están conectados. Mm, Y la próxima sesión la vamos a estar avisando por correo en los próximos días. ¿Mm? ya. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Chao. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, Muchas gracias. gracias. Gracias a ustedes.